¿Cómo se comporta la inversión en la vida real, no? Una característica fundamental del comportamiento de la inversión en el tiempo es que es mucho más volátil que el consumo. Cuando hablamos del consumo, decíamos que un consumidor suaviza o tiende a consumir más o menos niveles estables en el tiempo. Sin embargo, esto no aplica para la inversión. No hay ninguna razón para que una empresa que optimiza la inversión desee aplanarla en el tiempo. Más bien, se presenta de manera muy volátil. Y como el mismo Keynes afirmaba en su teoría general, estas grandes fluctuaciones de la inversión son fuerzas motrices que dan forma al ciclo económico, ¿no? Entonces son también importantes indicadores de la situación del ciclo económico en la que se encuentra una economía. En el Ecuador, en las cuentas nacionales, la inversión viene dada principalmente por el indicador llamado formación bruta de capital fijo, cuyas siglas, y es importante conocerlas, son la FBKF, formación bruta de capital fijo, y corresponde a la inversión del país. Se calcula por la variación de los activos fijos no financieros, tanto públicos como privados, en un periodo de tiempo. Esto quiere decir el total de adquisiciones menos el total de ventas de activos fijos en un periodo de tiempo. Y resulta muy importante ese indicador, pues se considera como el motor de crecimiento económico debido a que permite conocer la medida en la que ha incrementado la capacidad productiva del país. También tenemos en cuentas nacionales las variaciones de existencias. Y este rubro registra el cambio en las existencias que han existido en un periodo dado. Es decir, el valor de las existencias adquiridas por una empresa menos el valor de las existencias dispuestas durante el periodo contable. Este tiene un valor menor, como ya vamos a ver en los datos del Banco Central. La información precisa de formación bruta de capital fijo la podemos encontrar en varios lugares en la información estadística del Banco Central. Uno de ellos es el cuadro de oferta y utilización final de bienes y servicios, que es el cuadro 4.3.1. Aquí podemos ver que nos detalla la formación bruta de capital fijo por año, ¿no? Y la variación de existencias. Quizás estas cifras, cuando las vemos así de manera general y numérica, no nos dicen mucho. Por eso es importante analizarlas un poco y expresarlas de manera comparativa para que nos den una información valiosa. Aquí podemos observar la evolución de la formación bruta del capital fijo en el Ecuador. Esta información proviene también del Banco Central del Ecuador. Podemos ver la tabla desde el año 2000 hasta el año 2016, que además clasifica esta formación bruta de capital fijo entre pública y privada. Entonces podemos ver cómo ha tenido su evolución y su pico en el año 2014 y ha empezado a reducirse en los años 2015 y 2016. Podemos ver que la contribución de la formación bruta de capital fijo es mayormente privada. Ya lo vamos a ver en porcentajes más adelante. Si analizamos la formación bruta de capital fijo como porcentaje del PIB, podemos ver que pasa a ser del 19% en el año 2000, se incrementa hasta ser en el año 2014 del 27.6.7% y reducirse 2 puntos más o menos en el año 2016 a 25.5. En cuanto a la composición, podemos observar que en los años 2000 al 2008, más o menos, hay una tendencia de que ésta sea mayormente privada. Desde el año 2009 ya el incremento de la participación pública en la formación bruta de capital fijo es importante. Y hay años como el 2013, por ejemplo, en la que la formación bruta de capital fijo pública supera a la privada.
Esto sí nos dice mucho y nos habla mucho de cómo en esos años del gobierno pues se echó al hombro ser el motor de la economía. El Estado se convirtió en el motor de la economía. Y pues esa es una situación que sí pues debemos cuestionarnos y preguntarnos si es que es lo correcto que un Estado sea quien carga con el peso de ser el motor de la economía, ¿no? También pienso que el Estado puede potencializar a ese sector privado para que logre crecer de manera importante y por lo tanto tener una inversión relevante, ¿no? Ese es un indicador que nos da mucha información. En esta lámina podemos observar un poco cómo han evolucionado 4 naciones desarrolladas en un periodo pues mucho más largo, ¿no? De 1960 al 2010, en su formación bruta de capital fijo como porcentaje del PIB. Entonces podemos observar que el más elevado ha sido Japón, que consistentemente se ha ubicado en picos del 36% y luego ha ido bajando un poco hasta ubicarse en un valor del 22%, ¿no? Por otro lado, tenemos también a Francia, que más o menos ha mantenido su tendencia de estar entre los 20 y 18%. Hacia los niveles más bajos tenemos, por ejemplo, a Estados Unidos y a Reino Unido. Mantienen niveles un poco más bajos, ¿no? Estos son niveles de países industrializados, por ejemplo, del 12% para Estados Unidos, más o menos en el año 2010. Entonces, esto nos da un poco la medida de en dónde se encuentra nuestro país en relación con estas economías.